Dos. Hola, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente en The Tonight Physio Show, como siempre con fisioterapeutas de Latinoamérica, principalmente de Ecuador, y con mi amigo y colega Andrés Logroño. Andrés, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hola Carlitos, ¿cómo están? ¿Cómo están, gente? Qué gusto estar acá otra vez. Hoy tenemos un Zoom ¿Qué es bastante esto? interesante, que lo vamos a hacer a los tiempos, algo así, ¿no? Una modalidad de hablar de algunas lesiones, las principales musculoesqueléticas de rodilla. Ahora De escogimos esta rodilla. articulación. Y nada, vamos a compartir y tratar de resumir en un muy corto periodo de tiempo. Les digo esto porque son muchas lesiones, todo lo que la evidencia dice y claro, traspolarlo a la clínica y nada, que se lleven tips clínicos súper interesantes, súper importantes, contar un par de experiencias que Carlos y yo hemos tenido cada uno como profesional y si alguien más nos quiere compartir alguna cosa, ya saben que Bienvenido bienvenido sea. sea. Así Eso, es. Carlitos. Y bueno, empecemos que tenemos hartos temas que hablar. Igual chicos, nosotros tenemos acá una lista de lesiones de las que vamos a hablar. Si es que quisieran que hablemos de una en particular, lo pueden poner en el chat y obviamente le damos un poquito más atención de esto. En esta modalidad de que vamos a estar hablando de diagnósticos, o sea, vamos a hablar de tips diagnósticos, mecanismos lesionales, signos, síntomas de ellos. eh, pero no creo que nos va a dar el tiempo para hablar de tratamiento de cada una, Así pero es, así es. vamos a mencionar cuáles son como que las bases del tratamiento de cada una. Pero de Así ahí, es, así nada es. más. Y empezamos. Entonces, empezamos por la parte ligamentosa. Como sabemos, en la rodilla tenemos cuatro ligamentos principales, podríamos decir, los que vienen a ser los colaterales, mediales y laterales, el ligamento cruzado anterior y posterior. Así es. Entonces vamos de los menos graves a los más graves. ¿Qué te parece si empezamos con los colaterales, Ah, Andrés? perfecto, perfecto. A ver, gente, una de las cosas que más, no sé si más tratamos, pero creo que son más comunes en todo, a lo menos la gente, los colegas que se dedican a la parte traumatológica, a la parte deportiva, es justamente esto de las lesiones de rodilla, ¿no? Y en estas lesiones ligamentosas, bueno, vamos a dividirla en, primero hablar de las colateral medial y colateral lateral. Dentro de estas, a ver, el colateral medial, por el mecanismo y la forma del ser humano, que tendemos a hacer valgo, más las mujeres, aparentemente, ¿no? Y esto es como en el promedio normal de gente, Ujú. y entre y por el tipo de deportes también, eso también hay que ver, porque exigen ciertos movimientos que van más al valgo, por ejemplo, el fútbol en el regate, el básquet, en el amague, Ejercicios de cambio de exacto. direcciones. Entonces ahí tendemos a tener más factores de riesgo de que se lesione el ligamento colateral medial. Entre estos se puede distender o romper, Romper. pero eso se llama desgarre, ¿no? Para no dirán está roto. Entre estas tenemos grados, distensión grado 1, 2, 3 y desgarros. Desgarros. Bueno, y en desgarros Totales. puedes encontrar parciales que vienen a ser distensiones realmente o desgarro total. En los temas de grados, los grados van de menor a mayor en el tema de gravedad, por si Así acaso. es, así es, ¿Ya? así es. Formas de Algo evaluar, Carlitos. antes de entrar en formas de evaluar, preexistencias, porque, por ejemplo, no sé si tú escuchaste tal vez en la universidad, decían que el valgo anatómico o estructural que normalmente las mujeres Uh con las -huh, uh caderas un poquito más amplias -huh. generan estas lesiones en la rodilla, o les da mayor posibilidad de sufrir estas Uh lesiones. -huh, uh ¿Qué tan -huh. cierto es eso, Andrés? ¿Tiene una predisposición mecánica, sí o no? A ver, predisposición mecánica la tienes si es que haces, si es que a esa predisposición mecánica tú haces aparte deportes que influyen en esto. Ahora, si esta persona, hombre, mujer, tiene esta predisposición mecánica y no practica deportes de que generen pivots, que generen freno y aceleraciones y cambios de dirección, sobre todo rotacionales, no, de por sí, básicamente, o sea, solo por anatomía, y así, y de manera aislada, no es un factor de riesgo. Y eso hay que decirlo porque esto se nos decía en pregrado, ¿no? Así es, así es. Entonces, primero,
Entonces, primer factor en considerar, si es que tenemos una o un deportista que está generando un valgo estructural o un valgo dinámico, primera sospecha de ligamentos colaterales. Así es. Segundo, pruebas para, perdón, sintomatología que va a tener este Así paciente, es, así Andrés. es, así es. ¿Qué Ahora, podemos yo, encontrar? yo, yo creo que esto es importantísimo porque vamos a hablar como de cada lesión, Ujú. justamente esto, la sintomatología, bueno, todas estas cosas que estamos hablando, Sí, pero quiero que le pongan muchísima atención a los signos y síntomas, porque yo sé que tal vez ahora lo que vayamos a decir para algunos sea nuevo, para otros sea novedoso, para otros sea tal vez en contra de lo que se ha enseñado y para otros básicamente sea un refuerzo, ¿ya? Pero básicamente, si tú escuchas realmente a tu paciente, no a tu deportista, a tu paciente, básicamente él ya te va a decir que que está muy lesionado. probablemente está lesionado. Y de ahí, claro, tú vas a hacer la prueba y a comprobarla, pero esta prueba tiene que estar literal, o sea, tú vas a hacer esta prueba solo si escuchas estos signos y síntomas. Listo, entre estos, ¿cuáles son los signos y los síntomas? A ver, primero, en el colateral medial, una de las cosas que puede, ¿cómo se pueden lesionar? Puede ser por un trauma directo o indirecto, Indirecto. ¿ya? Directo quiere decir que alguien cogió y le golpeó. Indirecto, que no hubo golpe de alguien externo, sino que la rodilla Justa frenó y se le dirección. quedó. Exactamente, ¿ya? En el trauma directo, por favor, importantísimo preguntarle al deportista o al paciente dónde te golpearon. ¿Cómo te golpearon? ¿Por qué? Porque este trauma directo, para que se lesione el colateral medial, tiene que ser desde externo. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser una patada, golpe, lo Una que sea, barrida, una barrida, exacto, un lo que sea, choque. desde externo hacia interno, ¿ya? Y sensaciones. Primero, es muy frecuente que este tipo de lesión se acompañe de edema, ¿ya? Porque hay que entender que el ligamento colateral medial es intracapsular, entonces por ende sangra más, ¿ya? Así es. Y segundo, una de las cosas que va a tener dependiendo la severidad de la lesión es una falsedad o sensación de falsedad o sensación de inestabilidad el momento que camina, que gira, ¿ya? Y esta sensación de falsedad o sensación de que De se le va a la rodilla es hacia interno, ¿ya? Entonces, cuando tienes estas cosas más el mecanismo de lesión, vas a la prueba, ¿de que acuerdo? las pruebas, ya ahí evaluamos el tema de los famosos postesos, ¿no? Así es, Primeras pruebas que hacemos en camilla, que es replicar el mecanismo de tracción. Acuérdense que la rodilla tiene un mecanismo único de flexión y extensión. así es, Cualquier así es. inclinación que vaya a dar la rodilla va a ser signo de ruptura de distensión o ruptura de estos Así es, ligamentos, así es, obviamente bostezo exterior y bostezo interno. así es, así es. Descartamos. De ahí creo que podríamos pasar a, bueno, otra prueba ortopédica en camilla que se te ocurra, Andrés. Nada, la única prueba, por si acaso, para la gente que tal vez no se ubique, es como decía el Carlitos, es paciente de cúbito supino, 10 a 15 grados de flexión de la Definición. rodilla y le hacen el valgo, ¿no? Y básicamente, algo que, a ver, en la evidencia esto no te dice, en la clínica esto sí lo decimos y es algo que yo he aprendido también con el tiempo, y tú también lo haces, si no me equivoco, Carlos, si no corrígeme, es siempre valoren también la pierna que no está lesionada, sobre todo en bostezos, ¿ya? El tema de Porque comparación. tenemos falsos positivos a veces con pacientes con hiperlaxitud, ¿ya? Correcto. Entonces siempre evalúen esto, no se demora nada, de hecho, igual. Es un Así toque. que, ajá, lo hacen ya. Ahora, una de las cosas, y nada más, o sea, realmente es súper sencillo, muchachos, o sea, es súper sencillo. Sí, o sea, Y y tal vez dale, dale. en el ámbito deportivo hay pacientes que obviamente tienen mucha más masa muscular y eso les tiende a dar cierta estabilidad muscular Ujú, al ujú, ujú. mantener el cuádriceps relajado. Entonces nos pueden salir falsos positivos, pero el momento que comienzas a hacer carga dinámica monopodal, Ujú, que haga ujú, una ujú, ligera ujú. flexión, normalmente se agudiza el valgo y se hay reflejo de dolor. Así es, así es. Otra cosa que, bueno, las decimos ahorita para no repetirla en todas. Ujú. Por favor, en agudo es muy difícil de evaluar. No es que sea imposible, pero te va a dar muchos falsos positivos y lo mejor es, claro, descartar que no haya fracturas ni lesiones bastante graves si es que alguien está en cancha, lo que sea.
que no haya deformidades, que nada de estas cosas, que pueda sentar el pie y bueno, el dolor no es un signo de que, ay, este chico tiene demasiado dolor, seguro tiene una Se lesión grave. rompió, O sea, claro, no es un factor proporcional. proporcional, así que valorar eso y lo mejor es dejar 24 a 48 horas con un Sí. vendaje de compresión Ujú. y básicamente, bueno, el tema del hielo no lo vamos a decir acá porque no es un tema, lo pongan o no lo pongan y Si le, valorar después, ¿de si le acuerdo? gusta bien, si no también, Exacto, pero exacto, bueno. no vamos a entrar en... Y 48 horas, 72 horas después, valorar de nuevo al paciente, al deportista, y listo. Ahora, bueno, tenemos este paciente que tienen esto y todo sale positivo. ¿Mandas resonancia o no mandas resonancia, Carlitos? No, no mandas resonancia. ¿Ya? A ver, Tú. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ujú. ¿ya? Aquí, y tampoco vamos a discutir, bueno, ahora, si es que alguien quiere discutir acá, porque si no, si empezamos a discutir Carlos y yo, saben que vamos a hablar solo de una lesión y esto se va a las 10 de la noche. Pero si alguien tiene alguna duda, obviamente, por favor, nos escriben, ¿ya? O sea, Pero a primeras lo que dice instancias, Carlos es sí. cierto, o sea, lo Sí, que a dice Carlos primeras es cierto, o instancias, sea, no. exacto, O lo que dice sea, Carlos es cierto, porque tú no pides imágenes para confirmar diagnósticos. Tú debes pedir imágenes, o sea, hoy te dice la evidencia que debes pedir imágenes para confirmar, o sea, sí para confirmar diagnósticos graves, ¿ya? eso te iba a O decir, sea, o sea, banderas rojas, que fracturas, requieran o exacto, rupturas totales en casos exacto, ¿ya? del siguiente Ahora, ligamento que por hablaremos. un tema de clínica y por un tema del contexto de la persona, y si tú consideras que este paciente debe ser referido a traumatología porque tal vez tenga la opción, tú ves y dices, bueno, tal vez y tiene alguna otra lesión asociada o tal vez este desgarro es bastante grande y necesita ser quirúrgico, sí, por ende le van a pedir una resonancia, ¿ya? Así que, nada, ahí Y los dejo, pero ahí no te adelantes porque también vamos a hablar de relacionar estas lesiones, porque muchas de las lesiones que vamos a ir mencionando en casos vienen acompañadas con otras. Y por así es eso, justamente, ajá. no es que se manda la resonancia exclusivamente para una lesión de colaterales, sino que sí que está acompañada de otra Así sintomatología es, que vamos a pasar a hablar. así es. Entonces, ligamentos colaterales, check. Ya. Vamos al Oye, siguiente. una cosa súper, súper chiquita, porque este es tip clínico. Muchachos, colateral medial tiende, o sea, es muy rara vez que necesita cirugía, no es que nunca, pero muy rara vez necesita cirugía, porque es un ligamento intracapsular, por ende tiene más irrigación, por ende tiene más capacidad de cicatrización, ¿ya? Y tiende el colateral medial, no siempre, pero tiende a lesionarse el menisco interno. ¿Ya? Así que valorar eso, ¿de acuerdo? Y en el ligamento colateral lateral hacen todo lo que hemos dicho, pero la prueba lateral, no, nada más. Oye, antes de pasar a la otra lesión, tratamiento rápido, así que en grosso modo, ¿qué haces? Chuta, o sea, hay tema de A grosso modo. mantener masa muscular en musculatura de cuádriceps, comenzar a trabajar estabilizadores de miembro inferior que van a ser a nivel glúteo, para en caso de que este ligamento no se inflama tanto, a diferencia de los otros, si es que hay que manejar edemas, manejamos edemas, y comenzar a trabajar la propiocepción, algo que yo les comento, y en el tema ligamentoso, primero cambiar este enfoque de que un ligamento es una estructura de sostén, ¿ya? Y en los siguientes ligamentos piensen que el ligamento funciona más como un sensor, ¿ya? ¿En qué sentido? Que si es que el sensor de movimiento capta algo de estiramiento, va a mandar la señal al cerebro, el cerebro va a mandar la señal opuesta para retraer. Eso sabemos que es un acto reflejo, ¿ya? Entonces, si queremos devolver la capacidad a un ligamento X, tenemos que ir trabajando en ese proceso neurocognitivo, si lo quieren hablar, o el tema de entrenamiento de propiocepción, porque esa es la capacidad de que se desencarguen los ligamentos. ¿Ok? Así es, así es. O sea, full musculatura, full propiocepción y respetar tiempos biológicos, pero Así es. normalmente no para el deportista de hacer su deporte, No. ¿ya? Y si no, lo sacas de actividad, de su actividad en específico, pero no para de hacer ejercicio, ¿ya? Sí, o sea, Listo. es que ese es el tema, con el tema ligamentoso, que no se vuelve a exponer inmediatamente a inestabilidades, O que sea, eso no es le lo metes que... punción seca. No, 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 ni mierda. Taping. Tal vez, obviamente, para Ah, estabilizar.
Cupping. Una tirita, pues loco. Eso. Cupping, Es, cupping. no, eso sí no. No, seguro. La tirita para que tenga ese... Es que sí, pues el ligamento se rompió por adentro, te pongo para afuera para que te aguante, ¿no? Lógico. No se me ocurre nada más. Perfecto, dale. Y Bien. eso con ligamento colateral lateral también, ¿no? Que es Obvio. menos común Común que se lesione por el mecanismo y nuestra anatomía y el tipo de deportes ni que el hacemos y mecanismo. listo. Y se Perfecto. acabó. Venga. Ahora, ligamento cruzado anterior, el terror de todos los futbolistas y todo futbolista tiene un pana que sale lesionado el ligamento cruzado anterior. Sí, sí, ¿De qué sí. manera? Y de la forma más tonta. En un Ah, cambio de lado, es que yo aceleré y me quedé. Entonces, sí, 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 es cierto. esos son los primer signos. El paciente juega fútbol o un deporte de cambio de dirección Literal. y dice como que se me quedó la pierna. Mi pierna se quedó clavada y mi cuerpo se fue para el otro lado. Ujú, ujú, ¿Ya? ujú, ujú. Eso, ¿a qué se refiere con esto? Esto típico universidad, ligero mecanismo de semiflexión, Así es, rotación así es, interna y así es. abducción uy, Y valgo. y valgo, sí. Ajá, es Y flexión, rotación abducción y valgo. Ajá, y valgo exactamente. o Ujú, abducción. ujú. Pacientes con este mecanismo, ¿qué otros pacientes pueden lesionarse del ligamento cruzado anterior, ¿Qué Andrés? otros pacientes se pueden lesionar? Ah, todos los ligamentos se pueden lesionar, pacientes. Esto es importantísimo avisar, por favor. Todos los ligamentos de la rodilla pueden lesionarse, pacientes con un grado de artrosis severa, ¿ya? O sea, los pacientes empiezan, literal, los ligamentos empiezan a perder su función y ¡pac! Tú les haces resonancia, cosas así, y este paciente ya no tiene ligamentos, o de hecho les haces las pruebas a un paciente artrósico avanzado y tiene un cajón increíble, ¿ya? Y este paciente te está diciendo para que llegue a eso que tiene una OA avanzada, que ya vamos a hablar de eso también, ¿ya? O los pacientes reumáticos también tienden a degenerar mucho más rápido las fibras ligamentosas, ¿ya? Pero bueno, Dígame. eso ya tiene un factor metabólico más que físico. Total. Ahora, Y ¿por por si qué es acá, cuando hablamos importante que de ustedes reuma, ¿no? valoren? Ajá, ¿por qué es importante que ustedes valoren esto? Porque de hecho, no sé si vieron las personas que nos siguen, hace un par de días yo les conté de un caso en mis historias que un médico especialista, no sé en qué exactamente, quería operar todo a una pobre señora que tenía artritis reumatoide. Y claro, tú le hacías resonancias, radiografías, y claro, todas las articulaciones presentaban deformidades, pero nunca se dieron cuenta que tiene artritis reumatoidea. Es justo lo que tú dices, Carlos. O sea, yo le puedo operar el cruzado anterior, pero no va a servir de absolutamente nada. Tienes que tratar la artritis reumatoidea. Y eso obviamente ustedes no tratan, sino farmacología, medicina interna y reumatología. ¿De Perfecto. acuerdo? Pero es importante mencionar esto. Muy bien. Dale, cruzado. Signos y síntomas del Eh, ligamento cruzado anterior. signos y Primera, síntomas. rodilla hecho un melón. Total, total. Un melón. En los agudos, ¿no? Porque de ahí Sí, tenemos pacientes crónicos. sí, sí, Ya sí, vamos sí. a hablar de esos. Dale. En agudos, pacientes con bastante inflamación. Ya pasada la fase aguda, temas de inestabilidad, en apoyo monopodal. También bloqueos. Ujú, Bueno, ujú, el ujú, paciente lo refiere como sensación de bloqueo al momento de ujú, caminar o que se le traba. ujú, ujú. ¿Qué otro signo, Andrés? ¿Síntoma? Nada, o sea, todo lo que es ligamentos, llévenlo esto a la clínica, lo que dice el Carlos, o sea, todo lo que sea ligamentos anterior, posterior, colateral, medial, lateral, sensaciones de inestabilidad. Ahora, lo que yo les decía a veces a mis estudiantes, el paciente no va a sentarse y te va a decir, oiga, tengo una inestabilidad lateral. Te va a Correcto. decir, y entonces por eso es tan importante que tú traduzcas lo que escuchas a tu clínica. ¿Ya? Correcto. Entonces, te va a decir, dependiendo la cultura en donde estén, yo estoy en Quito, entonces más o menos les digo lo que se escucha acá es, oye, es que siento que me falsea la rodilla, siento que se me va la rodilla, Ujú. ¿ya? No, Yo si no juego ¿que con la quiere? rodillera, Se me... espérate, ¿quién es? Ya la apagué, ¿Ya? tranquilo. Si yo, te van a decir, veas que si yo no me pongo la rodillera, siento que se me va, que no puedo realmente, ¿ya? Entonces, estas cosas, y muchas veces no duele, ¿ya? Que esos son en los crónicos, y uno dice, qué raro, ¿ya? Entonces, esta se llama inestabilidad funcional, ¿ya? Y de ahí lo que nosotros valoramos no es la estabilidad funcional, sino la estabilidad sí valoramos la estabilidad Las funcional, dos, pero sí, eso te iba a pasiva, decir. Eso te iba a ¿ya? decir. O sea, primero en camilla, después para afuera, a ver Exacto, en la ¿ya? función. Y en las pruebas. Y en la misma,
Y en la misma historia clínica ya se está valorando el tema de Exacto, estabilidad estabilidad funcional funcional activa, con ajá. lo que te va diciendo el paciente Así es, en la así historia, es, ¿no? así es, así es, así es. Ahora, pruebas. Y aquí Ahí hay dos descritas, dos. ajá, dos descritas Latchman y y cajón anterior. así es, porque la de pivot shift ya no se hace, esa se hace en quirófano realmente. La de pivot shift, Ajá, esa cúbito realmente ya supino no, flexionado y exacto. giramos. Pero Y esa la, no era más para ajá. menisco. No, no, pivot sí hacen para cruzado anterior para ver que la tibia igual no se le vaya anterior, pero Ya. realmente ya esa no se la hacen clínicamente, si no se la hace como tú dices, Carlitos, Ajá. Latchman y cajón anterior, ¿ya? Igual, valor en bilateral y una cosita a tener en cuenta, Latchman es un poquito más sensible en agudo, cajón anterior en crónico, ¿ya? Eso les iba a decir. Y bueno, cajón anterior es una prueba mucho más fácil de hacer. Creo Ujú, yo ujú, que ujú, el ujú. Latchman, o sea, depende también del fisioterapeuta, el grande, el largo del paciente, a Ujú, veces van ujú, a tener que recurrir a hacerlo entre dos personas para ver ujú, esa ujú, ujú, inestabilidad. ujú, ujú. Bueno, estamos aquí hablando brevemente, así que no vamos a mostrar cómo es la Así prueba, es, pero así es, así pueden es. googlear cómo es hacer Latchman y cómo es cajón anterior. Así es, así es, Bien, así es. eso. Sí, ahora, aquí viene otro tema, ¿no? Viene primero valorar lesiones asociadas, ¿ya? Sí. Meniscos, ligamentos, siempre, ¿Sabes en qué? toda. Dime, dime, dime. Lleguemos saltemos de ligamentos a menisco para después Ajá, hablar de ajá. todo la parte Ya, intracapsular. ¿Qué ya, te ahora, parece? pero ahora, el tema de cruzado, antes de, porque esto es una cosa, bueno, y el posterior valoran, solo así para hablar de los tratamientos del posterior, valoran con el cruzado posterior, la inestabilidad se da hacia posterior, o sea, la Se paciente busca la siente que se le va la rodilla hiperextensión. hacia atrás, exactamente, Los y mecanismos mecanismo, son eso te iba a decir, ¿cuál es el mecanismo? el opuesto del ligamento cruzado anterior, o sea, son mecanismos en hiperextensión. Así El es, así paciente es. frenó y la rodilla se fue para atrás, Ujú, ujú, o ujú, impactos directos sobre la rodilla, que esos ujú. son Así es, terroríficos y cuando son así bien es. fuertes, obviamente vienen acompañados de Ujú, fracturas de ujú. fémur o Así es. fracturas de fémur principalmente. La Así es, tibia así muy es, rara vez que se así rompa. es. Entonces, Ah, ahora, y la vamos a la parte prueba es y en la buscar prueba es cajón posterior. cajón posterior y Así es. también el tema de o sea, extensión excesiva. Eso creo que Sí, lo sí, podemos sí. considerar como un Ahora, sí, signo. ahora que tú mencionas algo, gente verán, antes no había las resonancias, le estoy hablando hace algunos, bastantes años, y no sé si sabías tú, Carlos, yo esto aprendí con un médico bien antiguo, y de ahí Eso, mi padre también, que es un poco antiguo, no mentiras. yo te iba a decir, No, mentira, mentira. mira, Pero, yo te iba a decir, cuidado con lo que vas a no, decir de prehistoria, ¿ah? no, no, mentira, mentira. Porque el jefe Mentira, mentira. Pero no, cascarazo te esto, alma. ¿saben cómo se valoraba? Aparte, se valoraba con una radiografía. Y era súper interesante ¿Ya? porque hacían la radiografía en flexión, ¿ya? Y si tú veías en esta, medían, ya tenían, me estoy inventando el número, Ujú. en donde si había un desplazamiento anterior en la tibia, en la imagen, mayor a 3 milímetros de lo normal en la flexión, o sea, tomaban la radiografía lateral en flexión y veían el ángulo, ¿ya? Y si la tibia estaba trasladada ligeramente hacia anterior, obviamente más los signos clínicos, este paciente se comprobaba que tenía un desgarro de cruzado anterior, una lesión del cruzado anterior. Entonces, esto era interesantísimo, ¿ya? Ya tal que me putearon, ¿ya? Y de hecho, yo creo que en algún punto esto yo hubiese preferido que se mantenga así, para Claro. no hacerle gastar tanto al paciente, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, pero siempre que hayan lesiones asociadas, por supuesto que deben pedir una resonancia magnética. Eso sí, métanse en la cabeza. Siempre que ustedes Sí. sospechen de que hay lesiones asociadas, sí es necesario pedir ¿cómo es? Ah, y otra cosa que seguramente mi padre por interno me debe estar diciendo como, ¿por qué no dijiste eso? Es el tema de, no sé si saben ustedes lo que es una artrocentesis, que es el extraer líquido cuando la rodilla está demasiado Ay, edematizada. cierto. Sí, sí, ¿Ya? sí. Un Oh, truco viejo clínico, ¿ya? Clínico, es que cuando tú haces, bueno, no deberíamos nosotros de hacer nosotros, nosotros. sino el médico, cuando el médico hace la artrocentesis, ¿ya? Porque considera que está demasiado edematizada, ¿ya? Para valorarla, hace la artrocentesis
debe salir sangre, evidentemente, pero aparte esta sangre sale grumosa. ¿Ya? Y se dice que es de cruzado anterior. Este es un signo clínico, muy clínico, nada científico. Verán lo que les estoy diciendo, por si acaso. ¿Ya? Claro. Pero si sale sangre, de hecho, ya les está diciendo que algo está roto. Eso sí, o sea, Eso de entrada. que algo está ahí lesionado. ¿Ya? Ahora, ¿operas o no operas un paciente con desgarro de cruzado anterior, 25 años, jugador profesional? Desgarrado. Desgarrado, ya, vamos O a ponerla ruptura. re fácil. Desgarrado totalmente. Ruptura, ya, ahí sí. Ruptura, Sí, ¿ya? sí, sí. Ruptura, 25 sí. años, jugador de fútbol de Sí, segunda, sí, sí. ¿ya? Sí, si quiere, sí, si quiere seguir jugando, sí. ¿Ya? Ahora, chicos, creo que en serio vamos a tener que hacer una parte 2 de solo ligamentos, Puta, es pero que cruzado anterior, en serio, hoy la evidencia es extremadamente conflictiva, o sea, sí. extremadamente conflictiva, ¿ya? Pero, a ver, si lo operas, ¿al cuánto tiempo vuelve a sus actividades deportivas? Y Igual, o esa es sea, otra. igual 6, 8 meses a un año. Ajá. Ahora, verán, bueno, aquí y en todo el mundo, se considera a los 6 meses ya botarlo a la actividad deportiva Claro. de competencia, ¿ya? Hoy se sabe que no se debería hacer eso, pero es por un tema de dinero también, ¿ya? Obvio, esos tratamientos Pero súper hoy se sabe largos. que mínimo deberías tolerarle 9 meses, ¿ya? Y Oye, tengo justo ahorita que dijiste lo de la artrosintesis. Tengo un paciente que me mandó el video, el video de la extracción. ¿Quieres que la muestre? dale, 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 de una vez para que Sí. vea la gente también, sí, Va, porque eso te no todos decir. han visto, no todos han visto esto, Sí, sí, para que tengan el ¿ya? chance. Compartir pantalla. Ya, hasta eso que ponga el video, les sigo diciendo, no, no se sabe, o sea, chuta madre, ¿qué será? ¿De operar, no operar? Bueno, miren, ahí está la artrocentesis. A ver, ¿qué le pasó? ¿Un accidente? ¿Se golpeó? ¿Qué onda? La vida, loco, la vida le pasó a este man, loco. Este Dieguito, Tiene, qué mala tiene suerte. tres operaciones de rodilla, tiene un No. quiste, estaba todo bien en la rehabilitación de este man. El man se decide subir nuevamente a una ventana, se subió a una ventana porque no tenía las llaves de su casa No. y se le queda la rodilla trabada y se le Miren, vuelve a miren, miren, matizar. qué mala nota. Miren, la artrocentesis, Sí. solo por si acaso, no para que la hagan, Ajá. generalmente pinchan un centímetro superior al borde superior de la rótula y un centímetro al lateral, ¿ya? Ahí está ubicada la cápsula a nivel superior y tratan de anatómicamente buscar la bursa suprapatelar, que es en donde más se acumula el líquido, ¿ya? Cuando hay líquido sinovial en exceso, ¿ya? Lo que se hace y lo que está haciendo ahí el médico, o médico que es, ¿verdad? O es médica. Eh, lo que hace es sacar líquido, está sacando líquido ahí, pero nunca saca la aguja. O sea, no es que saco, pincho, porque si no lesionas la cápsula y segunda cosa más grave, tienes riesgo de infección. ¿Ya? Y como ustedes ven, y dile al pobre Dieguito que ya nada, le salió No, sangre. sí, sí. O Eso es sea, mal, sí. sí, sí. ¿Ya? Diego es todo un caso, ¿Ya? querido Diego. Pero bueno. ¿Ya? Y con esos antecedentes de Diego, yo sí pediría una resonancia, evidentemente. Obvio, o sea, Diego ya ni siquiera ya lo estoy viendo actualmente, porque aparte tenía un quiste que ha ido creciendo y ahorita ya está trabajando, está en una interconsulta con oncología. Qué mala nota, qué mala Sí, nota. sí, sí, sí. Ya, ahora, Pero y en bueno, el tema de cruzados anteriores, algo que nadie les dice a los jugadores, y esto es real, esto es en estadísticas, el 99% regresan a jugar. Eso es bastante bueno. pero ¿Cuántos regresan a su performance? ¿Cuántos? ¿Sabes de eso, más o menos? De el lo que está en 40, el literatura, 30, ajá, entre el 40 y el 60% de lo que está en literatura, ¿ya? Y si tú les preguntas, de hecho, a todos tus amigos, primos, panas, conocidos, pacientes, vayan y pregúntenle, que obviamente haya sufrido esta lesión y se haya operado, pregúntale si realmente volvió a jugar bien, si siente la rodilla bien. Es bien complejo, no les digo que es imposible, pero es bien complejo que alguien les diga, oye, yo juego mejor que antes, ¿ya? Preguntas, dudas, no sé. ¿Tú, Carlitos, algo eh, más que añadir? eh, eh, ah, ah, obviamente tratamientos en casos de rupturas totales, ¿Ya? operación.
El tema de reincidencia en la ruptura después de la operación es que era importante mencionarlo, si es que se apresura el retorno a la cancha del paciente. ¿Te acuerdas del porcentaje? Creo que ahí sí era el 30, no ¿De era qué? más, ¿De de qué? reruptura después de la operación. Ah, no, 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 ese es menos, ese es menos. Ese es como Ese 30, variaba, 20, no, no variaba, no llegaba ni al 20%, ahí va bastante. pero es alto, o sea, se Sí, considera alto para ser una reruptura. Y dentro de los 2 a 5 años pasa esto, ¿no? Y sí, puede pasar también incluso en la pierna contralateral. ¿Ya? perfecto. Y la solución, no la solución, el tratamiento que más hemos evidenciado hasta ahora, por eso les digo, o sea, en cruzados hay mucha cosa que cortar, ¿ya? Pero lo que más he evidenciado es dele fuerza al cuádriceps, como saben. ¿Qué saben actualmente? Ah, dicen que, no, chuta, no, no sé, porque esa es nueva, más bien dime tú, Es porque yo no sabía que hay que retensar eso, pero ajustar los cables. otra cosa que ahorita dice que ahorita dice el jefe y me parece súper Ajá. interesante mencionarla antes de olvidarme, es que cuando tengan un posquirúrgico de cruzado anterior, chicos, valoren de nuevo los cajones, porque el paciente muchas veces, no por al huevo, pero un cruzado anterior debe operar a alguien que en serio sepa, porque si no le deja muy laxa la plastia o le deja demasiado tensa. Ya, lo que dice la pregunta del jefe, yo no sé, yo la verdad no he escuchado eso. Desconozco. No sé tú, Carlos, si has escuchado o No. si alguien o tú mismo, jefe, si sabes algo de esto. Para cambiar ya de Logroño aquí en este show, por favor. Eso, gente, Aprovechando. y de ahí full fuerza en cuádriceps, con todas las cosas que ustedes sepan, cadenas abiertas, cerradas, lo que ustedes quieran, Todo. monoarticulares, Poco a poco, poliarticulares, claro, todo progresivo, ¿ah? progresivo, no vamos Sí, a hablar de cargas ni fases porque eso es otra cosa, pero el tema es que básicamente en serio no se rompan los ligamentos sí. porque no sabemos, no llegan al 100% y de hecho aún no se sabe si operar es lo mejor que puedes hacer, incluso en deportistas de élite, verás, o sea, Sí, o sea, esto es un bombazo, ¿no? es que, o sea, solo el ligamento cruzado anterior nos podemos quedar hablando Así horas, es, así es, así es. pero, a ver, tips Ve, para tratar, Carlos, y ¿qué? otra cosa, y no operas para prevenir la artrosis, eso ya se Ah, sabe, no, no, ¿ya? eso O no. sea, no ves que si no te opero te voy a dejar inestable y No, no, así no, te vas a no. formar más rápido la artrosis, eso hoy ya se sabe que no es cierto, Sí, sí, ¿ya? eso nada que ver. Pero Ajá, otro tip clínico si es que después de la operación, y bueno, hemos presentado algunos casos de ligamento cruzado anterior en los casos clínicos, pero no está más recalcar que paciente recién operado de ligamento cruzado anterior, mucho cuidado con la flexión de rodilla en las así primeras semanas de tratamiento, así por si es, acaso ese tema de ruptura, y la otra, potenciar el tema, aparte del cuádriceps, el tema del trabajo del isquiotibial, de los femorales, porque eso también evita el tema así del es, cajón anterior. Y así es, ese es prácticamente el dilema que están teniendo actualmente, que si se opera o se potencia el así, isquiotibial jodido. para Ajá. mantener la estabilidad en esa rodilla. Ajá. Porque, Ahora, pero a nivel funcional, ujú, el deportista, que quede esto claro, como decía el Carlos, deportistas generalmente o pacientes jóvenes activos, generalmente hasta opera. hoy, tal vez en Sí. 5 años, en 10 años o en un año, no sé, pero hasta Mañana. hoy se decide operar rápido, o sea, Sí. vea, opere rápido, ¿ya? Y si tiene lesiones asociadas, sea joven, sea no sea joven, opera, ¿ya? Con lesiones asociadas sí se opera, ¿de acuerdo? Ahora, cambiemos ya de ligamento y vamos ¿Ya? a los lindos, como decía un pasante que tenía acá, los meñiscos. Pucha, man. Los, Para, no te operes. Esa es la ¿ya? conclusión. Así es, pero antes de llegar a esta conclusión de los meñiscos, eh, ¿cómo se lesionan los meniscos, Andrés Logroño? Mismos Eh, mecanismos, a ver, los mecanismos son tibia fija, rotación de fémur. ¿Ya? O sea, básicamente fricción, te o sea, puedes lesionar levantándote de una silla, bro. O sea, esa es la joda de los meniscos. O sea, sí, tienen tanta mala suerte, pero lo que justo ibas a decir, o sea. Y claro, se lesiona más del interno por anatomía, pero no es que el externo no se lesione. exacto. Y bueno, acuérdense que los meniscos son circunferencias, hay unas Ujú, lesiones en la parte anterior y en la parte posterior. ujú, ujú, ujú. Eh, Mismo mecanismo, semiflexión, también hay.
muy raro, como lesiones del ligamento cruzado posterior. Se puede lesionar la parte anterior del menisco cuando hay estos movimientos de hiperextensión por la misma Así es, compresión del así es, movimiento. así es, así es. Normalmente son lesiones en la parte posterior. Ujú, Ahora, ujú, ujú. los meniscos, signos, se inflaman, Ya, hay a ver, edema. verás. Ahora, signos y síntomas, y de ahí les digo una cosa súper Dale. importante también, ¿ya? A ver, signos y síntomas de estos pacientes, ¿ya? No suelen siempre, no siempre, no es un signo que en todo se presente, edema de rodilla, como les estamos Ujú. diciendo, ¿ya? El edema generalmente se produce más cuando hay lesiones ligamentosas, ¿ya? Pero podría ser, o sea, no descarto. Pero el signo clínico es que duele a la rotación y a la carga, o sea, rotación con carga y tibia fija, y no todos, pero sí muchos tienen esta sensación de que se le bloquea o se le traba la rodilla, ¿ya? Ujú. Que el paciente te dice, oiga, yo hay veces que la rodilla se me queda ahí, así, tengo Como que que tengo que moverme, meter cambio. exacto, tengo que mover, tengo que meter cambio, literal, ¿ya? Entonces, estos son los signos clínicos, pero sobre todo aquí mucha atención en la historia de cómo se lesionó, ¿ya? O sea, el paciente normalmente el menisco por trauma, muy raro se lesiona, ¿ya? Por trauma directo. Eso te da signo. Generalmente es indirecto. O sea, ¿qué les estamos Exacto. diciendo en español? Se lesiona solo, ¿ya? El paciente te dice, vea, yo traté de girar y la rodilla se me quedó y pucha madre, ahí, desde ahí estoy con dolor y me molesta y me molesta y me molesta, ¿ya? Una de las cosas que quería mencionarles es que como todo, el menisco tiene una anatomía, tiene un cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior, ¿ya? Ujú. Pero también desde, si es la ruptura o la lesión, ¿ya? Es más central que periférica, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Está ubicada más en la parte interna Interna. del cuerpo, no del menisco interno, le Ujú. estoy hablando del menisco en general, ¿ya? Donde está más central, tiene más posibilidades de que se regenere, ¿ya? Porque tiene más irrigación en esa zona. Mientras más a la periferia está, menos irrigada está, ¿ya? Y por ende Importante las eso, ¿eh? lesiones son más complejas de poderse recuperar por sí solas. Ahí el paciente, ahí el traumatólogo y que algunos son muy mecanicistas y está muy bien, o sea, son ortopedistas y que le dan muchísima importancia a la mecánica. Si el paciente tiene una lesión en el cuerno anterior del menisco interno en la zona periférica, sabe que el paciente no se va a recuperar y es futbolista. Entonces, ¿por qué? Porque ese paciente tiene la lesión está ubicada en una zona de poca irrigación, en una zona de mucha carga, entonces hay que operar, ¿ya? O sea, pero esto se lo hace pensando en que el futbolista operado lo tenemos en 3 a 4 semanas ya otra vez en competencia. Y si en cambio le trato de manera funcional, a veces se me puede ir 2 o 3 meses y con la posibilidad de que el futbolista siga con ese dolor. Ahora, hablando del tema ya tenemos los signos que son muy Uh similares al -huh, tema del ligamento cruzado anterior. uh -huh, uh -huh, Decimos que son traumatismos indirectos. uh -huh, uh -huh, Hay edema como en la minoría de los uh casos, -huh, uh ¿ya? -huh. El dolor, ¿dónde se localiza normalmente en el tema de los meniscos? Ya, muy Porque hay bien. mucho tema de dolor irradiado, ¿no? Que el paciente Así te es, duele. así es, así es. Dale ahí. Generalmente se ubica en la línea interarticular, ¿ya? Esto es importante, lo que dice Carlos es importante porque el paciente te llega y te dice, oiga, me duele en la zona interarticular, no te va a decir, me duele en la línea interarticular, pero para que ustedes, como estamos hablando aquí entre Ajá. fisioterapeutas, para que se hagan idea de dónde se va a ¿De señalar el dónde es? paciente, Claro. me duele en la línea interarticular, sobre todo en la interna, como les En la digo yo, interna, ¿ya? correcto. Porque no es que en la externa no duele, ¿ya? Y la otra, también puede doler, esto generalmente cuando se lesionan el cuerpo posterior, les duele a la flexión máxima, loco. Entonces Ujú. ahí les duele en la zona posterior y es poco localizable el dolor. Te dice, vea, es que es interno, o sea, no me puedo tocar, ¿ya? Ujú. Entonces para esto tienes pruebas ortopédicas. ¿Cuáles son? Es eso que acabas de mencionar, eso que acabas de mencionar, de que es como que, eso siempre dicen los pacientes del ligamento, es como que interno, es como que no sé dónde me Del menisco. duele, perdón, Ajá. de menisco, Uh -huh, me uh salté de -huh. ahí. No, dicen esa característica, es como que me duele aquí, pero a veces también me duele acá, es como que interno, no llego, no te puedo enseñar dónde Así es. es, así es, Eso es así un es, signo así es, clarísimo de menisco. Entonces, así las es. pruebas, pruebas
En camilla, yo empezaba las de pivote de Apley, Las de Apley, las de Apley y temas funcionales, porque obviamente el menisco se estresa bajo carga. Así es, totalmente. No me acuerdo el nombre de las pruebas. Que esa tiene más validez, que tiene un poco más de sensibilidad, ¿no? Claro, porque estás ejerciendo la carga en... O sea, la prueba prácticamente, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdas, ¿ya? ¿Cuál? ¿La de pie? La de pie, semiflexión en apoyo monopodal. No, la de pie no tengo idea del nombre. Sí, pero la de pie prácticamente es... Pero descríbela. Ligera flexión de rodilla. Así es. Rotación sobre el mismo eje interno para cruzado, si es eje interno, para menisco interno. Siempre es opuesto. Si es rotación interna, menisco externo. Si es rotación interna, menisco externo. Exactamente. O sea, siempre la rotación valora el menisco opuesto. Exactamente. En semiflexión. Cuando esa no genera sensación, viene otra que busca hacer un pivote con la rodilla extendida y que pivote en hacia interno y hacia externo. Exacto, y buscas que se trabe la rodilla, ¿no? Ajá, obviamente no es que le dices que haga un movimiento brusco al paciente porque no queremos replicar el dolor exacerbante, pero pruebas en camilla para menisco, como hay que ejercer tanta presión para activar la sensación, no son tan sensibles las pruebas en camilla de menisco. A ver, o sea, las pruebas ortopédicas por sí solas y de manera aislada son poco sensibles, ¿ya? Por eso siempre se les da, ahora por eso hay las guías clínicas, ¿ya? En donde se enseña a signos, síntomas, factores de riesgo, perfecto, tiene todo esto, listo, hago una escala de pruebas, ¿ya? Y estas pruebas sumadas me dan, bueno, entonces sí, ya tengo un diagnóstico, ¿ya? Ahora, acostado, palpación de la línea interarticular, ¿de acuerdo? Para palpar el cuerno anterior, pero esto no es como realmente, O sea, lo que estamos tocando es la representación de la cápsula de donde debería estar el cuerno anterior, y como es altamente sensible la cápsula, no piensen que estás palpando realmente el cuerno anterior, pero estás llegando como cercana a esa anatomía. Exactamente. ¿Ya? Y la otra que les dijo Carlitos, para que, si es que no sé si todos se ubiquen, es le ponen boca abajo al paciente, flexión de 90 grados y pac, ¿ya? Rotación interna, menisco externo, rotación externa, menisco interno, ¿ya? Y la prueba más sensible, la que les dijo el Carlitos, le ponen de pie al paciente, le piden una flexión, una semiflexión de la pierna lesionada en apoyo monopodal, siempre que se sostenga en una silla. Empiecen con la pierna que no está lesionada, o sea, con la pierna que no tiene dolor. Bueno, ahora, y de ahí hay tipos de desgarres, esto ya no vamos a hablar, pero anaza de balde, pico del oro, ya, bueno, estas cosas se van a ver. Pero bueno, ¿el paciente se opera o no se opera si tiene un desgarro de menisco? No. ¿Ya? Yo también les digo que no en general, ¿ya? Salvo ¿cuáles son tus excepciones? Muy pocas excepciones, que primero el contexto del paciente, ¿ya? Si el contexto del paciente es que necesitamos que juegue rápido, porque, a ver, aquí hay algo que yo venía hablando la otra semana con una colega y decíamos, es que aquí no entendemos algo y nos equivocamos cuando le decimos retorno al juego, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal vez entonces nosotros no estamos entendiendo, porque claro, es como, oye, no puedes jugar fútbol y punto. O sea, no es eso. Tú le estás diciendo al paciente, oye, no puedes trabajar. Entonces, no es retorno al juego, es retorno laboral. ¿Sí cachan? En temas, y cuando hablamos ya de alto rendimiento o tema profesional, estas variables ya entran mucho en la subjetividad. Exactamente. Y ese es uno de los conflictos, mi querido Andrés, que yo tengo con mi masterado, porque ahora todo está en lo subjetivo, de puta. Entonces, ¿para qué estudié esta vaina si no va a dar nada concreto? Maldita sea. Pero esto es algo que se toma la decisión con el médico, el jugador, el fisioterapeuta, porque tienes que decirle todas estas cosas, ¿ya? Sí. Ahora, segunda cosa, en otro caso, dale. En otro caso, que hoy hay unos 2 papers, no es como una regla general, pero hay unos 2 papers que ya te dicen, yo esto lo daba como hecho antes, paciente que llega bloqueada la rodilla, bloqueada, literal bloqueada, no anda opérate, o sea, no. Hoy
parecería incluso, pero realmente hay 2 estudios, no hay más, o sea, así que no se puede dar una verdad, no es una verdad, pero yo sí les digo, si el paciente llega bloqueado y ya lleva varios días así, que se vaya a operar, o sea, Sí, o sea, no hay las dos tanta cosa. condiciones que yo tengo acá para no tratar un menisco de manera de fisioterapia Ujú, es ujú, ujú. bloqueo de rodilla y edematización constante, porque es como, ¿qué pasa con las edematizaciones de los meniscos? Se inflama un poquito, se reabsorben, vuelven a hacer la actividad, se vuelven a inflamar, se vuelven a reabsorber. Entonces, Ujú. si tienen esa constancia y se le está bloqueando la rodilla, ¿para qué? Vaya a Sí, operarse. así es, así es. Ahora, cosa súper técnica, rapidito. Muchachos, La- nadie mayor a 50 años se debe operar un menisco. Así Nadie. es. Eso es la evidencia, ya está. Es que le opero porque se No, le no, traba la no. rodilla. No, brother, hazle terapia. Es que le opero porque en la resonancia sale que está lesionado. No, brother, las artroscopías por limpiezas no existen. Las artroscopías para, hagámosle una limpieza para retrasar un poco la artrosis, no existe. La artrosis, la prótesis, no existe. ¿Ya? Hoy la evidencia te dice, pacientes de más de 50 años con lesiones meniscales, no le operes, ¿ya? Y de hecho, hoy se sabe, hay otro estudio súper loco en jóvenes que te dice que después de 5 años, pero mira, después de 5 años, o sea, al Ujú. jugador lo necesitamos en 3 semanas, ¿no? Pero en jóvenes, no deportistas, después de 5 años, lesiones meniscales, da igual que le hagas tratamiento de ejercicio, o sea, ese estudio acabó de salir hace un mes, si no me equivoco, da igual si es que le operas o solo le haces terapia, ¿ya? Así que, en serio, Háganle los terapia. meniscos, háganle terapia lo que más se pueda, salvo casos muy, muy excepcionales para operar. Correcto. Venga, ¿qué Correcto. más? ¿Qué más? Bien, de ahí habríamos hablar de las lesiones combinadas. Por ejemplo, Ah, sí. ligamento, desgarro de ligamento cruzado anterior, más lesión de menisco, más lesión, el Ah, tridente, la triada, la la triada, la triada, triada, la, la tri- la, triada maldita. la triada Ajá. maldita. Lesión Dale. de ligamento cruzado anterior, lesión de menisco interno y ligamento colateral externo. No, no, Vaya, pero colateral medial, cruzado anterior y menisco interno. Esa es la triada. sí, Colateral medial, ajá. pero es menisco externo. Interno, interno, siempre Interno, interno. interno. Ajá. Sí, sí, ya. Colateral medial, menisco interno y cruzado anterior. Vaya, ahí sí, como, vea, vaya, opérese rápido. Vaya, ¿Ya? Pérez. Lesiones asociadas y joven, vaya, opérese. O sea, no esté No aquí. estoy perdiendo, no, no Ajá. va a Y de perder el ahí viene tiempo. a hacer terapia. ¿Ya? Sí. Ah, oigan, solo un tema que creo que debemos mencionarlo por si acaso. La rehabilitación de la mayoría por no decirles de absolutamente todas estas lesiones musculoesqueléticas, ligamentosas, son ejercicio, nada más. O sea, puedes darle masajito, está bien, ya, no importa, dale masajito. Puedes darle masajito, ya, pero nada más, o sea, Eso, eso full te iba a decir. ejercicio. Y yo, es una pregunta y duda que tengo con ustedes, cómo tratan los meniscos allá. Solo lesiones exclusivamente de menisco, Ujú, aparte ujú, de la dosificación de la carga y el apoyo progresivo que se les ujú. puede ir dando. ¿Qué más hacen? O sea, como que en el agudo, en el subagudo. Ah, verás, los quirúrgicos. No, no, no quirúrgicos, Bueno, menisco. en los no quirúrgicos, masajito, le pones compresita si quiere y a trabajar. O sea, Ya, de le una. hace Ok. full ejercicio, ¿ya? Y bueno, no vamos a hablar del ejercicio porque eso es otra Sí, sí, cosa, sí, sí. ¿ya? Pero ejercicio, muchachos, o sea, no hace falta, a lo que voy es que no hace falta una agujita de punción seca, una Mm. técnica de descargar el cuádriceps, No, no, no. nada, o sea, full ejercicio, ¿ya? Claro, tiene que ser pautado, con mucha objetividad, el por qué, cuándo, cómo le llamo y cosas así como estas, ¿ya? Y respetar tiempos biológicos, evidentemente, de la lesión, pero en serio, haciéndole extremadamente simple, movilidad y ejercicio, ¿ya? Bien, terminamos con ligamentos, meniscos y ya. Ya, y bueno, y Ahora, tienes la pentada también, loco. La pentada es que se les va los 2 ligamentos, los 2 meniscos, ¿ya? O sea, se va cruzado ahí, anterior, cruzado posterior, ligamento colateral medial y los 2 meniscos, ¿ya? O sea, se les va todo al pan, ¿ya? Pero esto ahí, pasa en accidentes de tránsito. Esto en eso te iba a deporte decir, es no. muy raro, ¿ya? Sí, sí. Venga, dale. Bien, Tendones, creo. ¿sabes qué? Yo creo que en vez de tendones, porque ya hemos hablado de tratamiento de ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? tendinopatías, podemos hablar de
Bueno, o podemos, porque no vamos a alcanzar a hablar ni de Osgood-Schlatter, ni de bursitis. Yo creo que mejor hablamos de síndrome patelofemoral, la diferencia entre síndrome patelofemoral y tenopatías rotulianas. ¿Te parece bien? Ya. Sí, 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 dale. A Bien. ver, síndrome patelofemoral, empieza. Bueno, empecemos primero muy brevemente con el tema de las tenopatías. Las tenopatías Ah, tienen ya. o Loco, no que sea, no íbamos a hablar de no, las no, o sea, tendinopatías. Ve, es para, gente, lo que tengo o que sea, aguantar. Este man es así, o sea, es para, tiene unos de cambios puta, qué hijo de hormonales puta, brutales, o sea, no es qué, joda, gente, no qué es hijo de joda lo puta. que yo tengo que aguantar, es Estoy jodido. hablando, huevón, ¿ya? Para poder entrar al síndrome patolofemoral, Ay, ay, ¿ya? ay, les O estás sea, dando el... sí, o sea, Ay, 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 para que, ay. como no vamos a hablar de las tenopatías, cosas muy claras con las tenopatías, la literatura dice que es finger pointed, o sea, el paciente dice, me duele aquí, y señalan directamente el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps, normalmente duele la carga, y tiene algo que se llama el signo de calentamiento, que deja doler al momento que Así calientan, es, después de 48 horas les duele. Si así es. paciente tiene estos tres síntomas, lo más probable es que tiene una lesión tendinosa. Pero Oye, bueno, pero esto, o sea, ya fuera de joda, ajá, lo que acaba de decir el Carlos, gente, eso es o todo. sea, es tan simple y es como, o sea, a veces llegan diagnósticos y es, brother, le dolía el tendón, o sea, no, no hay mayor cosa, o sea, Y ahí, o llegan con 10,000 diagnósticos y es como, solo le duele el tendón rotuliano, o sea, le duele lo que les dice, o sea, les duele a punta de dedo, les duele a subir y bajar gradas, y el signo de calentamiento. Esto es, en serio, yo creo que es el gol de estándar, o sea, así son esas tres cosas y súmale a la población que haga ejercicios de salto. ajá, Básquetbol, exacto. voleibol y obviamente esto no dice Ahorita se mandó el oro el Carlos, en serio, por Dios, escúchenle, bro. Porque es así, o sea, simple, bro. Y ahorita con el tema, obviamente esto no dice la literatura y por la variabilidad de los ejercicios, no se lo pueden incluir en las actividades, pero ejercicios funcionales que incluyan mucha pilometría. Por Así ejemplo, es, así es. el tema que está de moda ahorita de que no utilices pesas, utiliza ligas y saltos, esos huevones desarrollan millón de tendinopatías, por si Ya, acaso. sí, no. Ya. Y, o sea, lo que les estamos diciendo es, muchachos, no es necesario que le suba la camilla, le baje la rótula y le palpe el borde inferior, porque, brother, a todo el mundo le va a doler eso. O sea, no, no, no. O sea, la palpación para una evaluación de tendón rotuliano, ya hazla, ya, todo bien, hazla. Pero es bajísimo lo que te dice. O sea, es bajísimo. Lo que te está diciendo el paciente más las pruebas de carga. O sea, el tendón tiene que doler a la carga, punto. O sea, ¿y cuál es la solución? La carga. O sea, ese va a ser el tratamiento, en grosso modo, ¿no? En Sí, grosso modo. obviamente, y por eso no queremos hablar de tenopatías, ¿Ya? pero hasta ahí llegamos con el tema de Ya. tenopatías. Pero el tratamiento es una cagada. O sea, Sí, el el tratamiento es tratamiento una cagada. es una Porque joda. duele mucho, demora mucho, no se recuperan al 100% la gran La gran mayoría. mayoría, Punto. sí. Eso Ya. podemos hablar en otra ocasión. Ya. Pero bueno, Dale, dale. síndrome patelofemoral. Dolor generalizado, no hay edema con estos pacientes. No hay, no hay, no hay. Ajá, no hay edema, es un dolor. Los pacientes normalmente te dicen, me duele raro, es como que tengo una sensación aquí y digamos que esta es la Ujú. rodilla y se señalan como que Así en es. toda la rodilla. Exactamente. Así es, así es. Eh, Ahora la literatura dice que el síndrome patelofemoral incluye otros diagnósticos antiguos. Muy eh, bien, muy bien. Ajá. Ajá, que estos diagnósticos vienen a ser las tenopatías de pata de ganso. Ya la Así tenopatía es. de pata de ganso entra como síndrome de patelofemoral. Que ojo a esto, ojo a esto. Para mí, Andrés, en mi forma de lectura y grupo de investigación, no existe. Nunca ha existido la tendinopatía de pata de ganso. Algún día lo voy a demostrar, Igor. Pero ojo con esto que lo digo, no existe. Pero esto es Andrés, no, verán, esto dice el Andrés, no, no, sáquenlo de contexto. Dale, dale. Y por esa, o sea, esas lesiones, Condromalacias, las condromalacias condro, rotulianas, ya no las, existe ese diagnóstico. ajá, las condromalasias también se les agrega dentro de este diagnóstico. Ujú. Hay una URSA, que no me acuerdo cuál es, que Ujú. también lo incluye en estos La diagnósticos. Sé, jofitis.
Es la Ajá, jofitis también que es la jofitis, ya se la considera dentro del síndrome del síndrome patelofemoral, patolofemoral. que es la bursa, la bursa, Está suprarrotuliana. que es la bursa, no, infrapatelar, ¿ya? Es la bursa infrapatelar, debajo del tendón, Sí, 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 debajo de obvio. la rótula, infrapatelar profunda. Y esa es la que se disque Pregunta, se dematiza. pregunta, profe. Está detrás de del tendón rotuliano. O sea, está infrapatelar y detrás del Eso, tendón, ¿verdad? Sí. exactamente. Ya. Ajá, muy bien. Sí, sí, ¿Ya? importante. Ahora, algo que les dijo el Carlitos y solo para contextualizarlo, porque en serio verán, este diagnóstico nuevo se lo da hace estoy inventándome, unos 4 años, no Sí, sé, sí. 4 o 5 años, ¿ya? Y en serio ya es un diagnóstico médico, ¿ya? O sea, el diagnóstico es síndrome Síndrome patelofemoral. patolofemoral. Hoy hay unos 2 estudios que están hablando que ya no se le debe llamar síndrome, sino solo el diagnóstico dolor patelofemoral. Es importante decirlo para que ustedes también tengan una idea, ¿ya? Y cómo se contextualiza o se define, para hacerlo muy teórico, como les dijo el Carlitos, es ¿cómo sé que el paciente tiene dolor patelofemoral? O sea, ¿cómo sé que tiene esta lesión? Es el paciente que tiene dolor alrededor de la rótula y que siente dolor también en la parte posterior. Esto está así, tal cual conceptualizado. Ujú. ¿Cómo el paciente sabe que le duele atrás de la rótula? Dios sabrá, pero eso está, así está el diagnóstico conceptualizado y lo que les dijo el Carlitos, el paciente viene y te dice, vea, es que me duele, a veces me duele aquí, a veces me duele acá, cuando hace frío me duele todo y uno es como, Qué no se chucho. haga, no se haga Sí. lío, dolor patelofemoral. Y hay una Sobre guía de todo, manejo de dolor patelofemoral súper buena desde el 2019. ¿Ah? sobre todo, obviamente, si es que hay este dolor generalizado y no hay edema, porque acuérdense que todo lo que es intracapsular, la gran mayoría de posibilidades es que se inflame. Entonces, eso es lo que te ayuda a descartar en temas de lesiones crónicas. Así Ya es, así es. o sea, lesiones crónicas de lesiones intracapsulares con síndrome patolofemoral. Esa Uh -huh. edematización es el punto de quiebre para poderla diferenciar, según mi criterio. Ahora, estos En pacientes necesitan cirugía, sí o no, a grosso No, modo. no, Ajá, por favor, o sea, no, no. traten de que la paciente de 25 años, flaquita, que nunca hace nada, no le digan que tiene condromalacia, Sí, sí. no le hagan resonancia y peor le dejen operarse, ¿ya? Ajá, Pero es el paciente que a veces ya llega operado y tú le dices, ¿qué ¿de qué te pasó? esperaron? Y el Claro. man, no, veas que he tenido condromalacia grado 3 y pucha, Y nunca he hecho nada y me me rasparon y es rasparon. como, ya nada, ya le cagaron la vida. Ya. Y, Ah, oye, pero en el tratamiento sí que es importante, o sea, la fuerza, el ejercicio y todas estas ajá. cosas, ¿ya? Pero en esta guía, ya les voy a pasar porque pilas Las a lo que te voy a decir, porque me vas a hacer bullying con lo que te voy a espérate, decir. las tracciones. No, ¿Qué? está el taping como manejo agudo, ¿ya? Ya les voy a pasar la Voy guía, a ya les voy colgar a la pasar la llamada. guía, Te va a bloquear ya, este huevón. te Te voy vas a a- bloquear. Y otra cosa súper interesante, está también el uso de plantillas, ¿ya? Para el manejo a dolor a corto plazo, ¿ya? Entonces, pilas con esto, pero les voy a pasar la guía, les pasamos la guía al grupo de Telegram y nada, ustedes saquen las conclusiones, pero es una Andrés guía la pasa. bastante fuerte. Sí, sí, la paso, la paso, la paso. Sí, oye, mecanismos lesionales en esta lesión no hay No, descritos. ninguno, no Sí, están no hay descritos. El dolor descritos. empieza de manera idiopática, o sea, Esporádica, sí. esporádica. Suele pasar que esta chica o chico hacen algo fuera de su rutina normal. Viaje, pero algo ni siquiera deportivo. Es que viajé a Loja 10 horas sentado y desde ahí me duele. Sí, O sea, cosas como y, estas, ¿ya? y por ejemplo, bueno, y por eso ese es el tema de la confusión que no se debería dar porque son signos súper claros entre tenopatías y síndrome patolofemoral, porque obviamente el tendón que no se utiliza o que ha pasado por periodo de vacaciones y regresas a una actividad física exigente puede ser que se irrite por disminución de la capacidad, pero como está mencionando Andrés, algo que está fuera de la rutina también puede agudizar este dolor, pero ya como hemos mencionado, estas joyas clínicas de poder diferenciar entre cada uno de los dos Así es, diagnósticos. así es, así es, Bien, así es. Algo que dice el jefe para que la gente hágale. lo tenga. Estas, en cambio, o sea, hay una cosa que están haciendo, hay una osteotomía ya de Fulkerson. Ya. A ver, esto están operando, pero
aquí estamos ya hablando de otras lesiones, o sea, no estamos hablando de dolores patelofemorales, sino estamos hablando de cuando el paciente tiene inestabilidades de rótula, ¿ya? O sea, cuando el paciente tiene luxaciones recidivantes de rótula, ¿ya? Que esto no lo vamos a hablar tanto, pero es un tema súper interesante, ¿ya? Pero hay dos hasta el momento. Chuta, es que estos panas traumatólogos son unos capos y para el otro año capaz ya tienen otra técnica más, pero al momento hay dos que están haciendo, que es la plastia del ligamento patelofemoral, ya que cortan una hilacha del tendón rotuliano, básicamente, ya, pero ahí dicen que hay un ligamento que se llama patelofemoral, ya, y lo que hacen es un huequito en la rótula, ¿de acuerdo? Y le jalan desde un punto de vista interno y ponen dos clavitos, ¿ya? Y entonces la rótula la medializan y la fijan. ¿Para qué? Para que ya no se siga luxando, ¿ya? Esto, la idea es hacerlo en pacientes jóvenes, ¿ya? Y la osteotomía de Fulkerson, que es la que está hablando el jefe, hacen esto, pero la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Estos ciertos pacientes anatómicamente la tienen lateralizada, la tienen hacia acá, o sea, no la tienen en la parte medial. Entonces, lo que hacen es desinsertar, o sea, cortar esa partecita de la tuberosidad anterior de la tibia que está lateralizada y ponerla medializada. Entonces, ponen dos clavos ahí y hacen la osteotomía y fijan, hacen una reinserción del tendón rotuliano, ¿sí cachas? O sea, el tendón Oye, rotuliano estaba acá, ahora va a estar acá con su nueva inserción de la tuberosidad anterior de la tibia que la hacen acá, ¿ya? Esto se hace en pacientes que tienen ya muchas luxaciones o que eso te iba a tienen, decir. o que los casos ya son muy crónicos. Eso te iba a decir, porque, o Ujú, sea, ujú. eso que te haces una radiografía y que la rótula está un poquito inclinada para interno, o sea, Ujú, ujú, ujú. tampoco eso es un criterio a valorar si es que No, no hay no, estos no. antecedentes, por si acaso, Exacto, exacto, por si exacto. acaso. Y ahí, y bueno, verás, También, o sea, y eso te la quería evaluación preguntar, sí tiene que ser radiológica, eso sí. de resonancia para ver los Sí, ligamentos, ajá, ajá. eh, lo- los alerones de la rótula, a ver cómo Sí, están, sí, ¿no? sí, sí. Y se piden ángulos, o sea, realmente yo eso, o sea, sé a grosso modo, así, de manera muy superficial, porque eso sí tiene que hacer el traumato bueno, pero bueno, en serio, que lo que hace es pedir a ciertos ángulos de flexión para ver cómo se comporta la rótula. Y de ahí lo que tú dices, pedir la resonancia, incluso una tomografía, para ver si la tuberosidad anterior de la tibia la tiene lateralizada, una, y la otra, si el pico del cóndilo externo lo tiene alto o lo tiene plano. A veces lo tiene plano y por Ah, eso sí, se va luxando la rótula. Entonces hay que determinar por qué se luxa la rótula. Pero yo les digo, en fisioterapia, una rótula que se luxa más de 3 veces, brother, no hagan nada. O sea, eso manden a cirugía rápido porque esto de hay que fortalecer y el paciente le ves, a nosotros nos ha llegado en el consultorio, el paciente solo le flexionas, pack, le extiendes, ah, pack, le flexionas, pack, le extiendes, pack, y te qué mandan a puta. sacarle fuerza y es como, eso no va a estabilizar con fuerza. Es que, a ver, es que eso es lo más ilógico. O sea, la rótula, sabemos que es un hueso que está entre tendones. Ujú, O ujú, sea, ujú, si es ujú. que los tendones que están estabilizados tienen una sola dirección, o sea, no es que se direcciona, o sea, no es que los tendones direccionan el movimiento de la rótula. Entonces, si mandas a fortalecer, lo único que vas a hacer es, la próxima vez que se le salga, hacer que sea mucho más violento por la capacidad de tonos que va a tener el cuádriceps Así es, al así es, momento. así es, así es. Entonces, Complicada la cosa, sí, complicada, las complicada. rótulas luxadas son complejas, son Sí, complejas. yo creo que el manejo ahí en fisioterapia, o sea, de manera conservadora, no alcanza, O no sea, alcanza. y a lo mucho, justo ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con un paciente que dice él que se le salió la rótula, pero que se le salió y se le volvió a meter. Ya, ¿Ya? eh, Un solo episodio. primer episodio, Ya, bueno, pelada, intenta, ajá, ja. o sea, pelado que hace gimnasio, hace potencia, tiene muy buena musculatura, entonces yo le dije, ok, No, no, ahí sí se intenta, claro. No, exacto, es no. como, yo le dije, o sea, no vamos a cambiar nada de tu rutina, ahorita que estás con este tema, evita la flexión máxima en la sentadilla, y lo único que yo le recomendé y mandé, comencemos a trabajar en el tema dinámico, o sea, estabilidad, propiocepción, absorción de caídas, porque ¿cuándo le pasó esto? El man de lunes a sábado entrenas y gym, pero el domingo pelotea, y se le salió. Oye, o sea, ¿y tú no crees que este partner le pasó esto por tener el ilíaco anteriorizado? No.
Porque eso enseñan en terapia manual, o sea, te pregunto por si acaso, trátale desde el ilíaco, o no Le crees mueve el que sea por ilíaco. el pie plano, De ley, más bien ¿ya? un pie. Estas cosas no pasan, gente, o sea, fuera del sarcasmo, por Dios, quiten esto. Es que está sobreactivado el vasto externo, entonces le voy a pinchar porque ese punto gatillo está sobreactivado, entonces le está No, jalando a la no. rótula. O No existe, sea, bro. Eso no existe. y acuérdense, y ojo, cuando hay luxaciones de rótula, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hubo una torsión Así de es. la tibia sobre el fémur, o sea, perdón, sí, desde la tibia, ¿no? Que es la inserción sobre el fémur, porque aquí sí el ligamento, el tendón, o sea, y hay que ver si es que hay temas de inestabilidad en los otros O sea, ligamentos. exacto, o sea, si no fue traumático, hay que determinar exactamente por qué se le luxó la rótula. Y entre estas pueden haber más de 3 causas, si no me equivoco son 5 causas. E incluso pueden ser anatómicas, como les estamos diciendo, o sea, incluso este borde del cóndilo externo del fémur, ¿ya? Entonces, todo esto hay que determinar por qué, pero nada de esto lo va a solucionar la terapia, porque son cosas ya propias de este individuo, ¿me entienden? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué Bien, más? son 9:24. Sí, quedemos Habla, ahí, hagamos parte 2 porque está larga la cosa. A lo menos que la sí, gente, ¿qué dicen, gente? ¿Ustedes hacemos parte 2 o nos vamos hasta las 11? No, no, mañana no, no entreno, no hay estás cómo, no loco. hay cómo. Mañana, ahorita tengo que ir a comer y hacer examen. Sí, es que, Es, verán, es demasiado cuando a mí me largo. dijo hablemos de rodilla del Carlos, yo le dije, loco, es imposible hablar de rodilla en una hora. No, ya vas a ver, le hacemos súper rápido. O sea, a O ver, sea, si hemos es que, ido a mil y hemos hablado solo de ligamentos. ojo, la cosa es que podemos decir signos, síntomas, medio tratamiento, pruebas y dejar ahí, pero de repente, y una cosita más, y una cosita más, y no sé qué cuánto. Bueno, Y con yo eso creo pilas que todo. hay que hacer Entonces, a entonces esta ver, parte 2 solo con Roberto, porque la demás gente no dice nada, brother. Creo que se han conectado y no están ni ¿cómo escuchando. ni escuchando. Puta madre. No, pero Dale. es que hay muchas cosas, en serio, hay muchísimas cosas. Ah, no, no, ya está la gente, ya. Hay muchas cosas El, y yo creo que sí, hagámosle parte 2. No sé cuándo nos toque. en 2 fines de semana, Parte 3 también. No, no, ya la acabamos en la 2, ya la acabamos. pucha O sea, madre, hasta donde lleguemos se acaba la como 2. sea, la sacamos la 3. Porque verán, nos falta Osgood Slater. Yo creo que sí Hay que merece hablar la de pena hablar de tendinopatías. tendones, Sí, 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 ajá, hay que hablar de de tendinopatías. meterle tendones y de Sí, ahí lesiones, fracturas y osteoartritis y osteoartritis, sí. prótesis. Y O sea, bursitis. claro, y el tema de las bursitis, o sea, puta, ¿no? Ya, Capaz se nos va a parte 3, brother. ya pasó. Pero bueno, No, hagámosle, gente, hagámosle, porque chicos, rodilla es súper interesante y eso que no hemos hablado realmente del tratamiento. no, Pero algo que en serio les decimos, y este es el tema, y esto es lo que queríamos llegar a concluir con ustedes, es, muchachos, la evaluación es extremadamente importante y la evaluación parte en serio de lo que lo escuchas al paciente. O sea, sí, todas estas pruebas ortopédicas, bueno, ahorita estamos hablando de rodilla, pero traspólenlo a todas las articulaciones, en la parte ortopédica les estamos hablando, van a tener muy poca valía si tú no traduces lo que te dice el paciente. O sea, el paciente básicamente te va a decir qué tiene. Tú lo único que vas a exactamente. hacer es ir a la camilla o ir al gimnasio para comprobar 2 a 3 cosas que estás prácticamente seguro que van a pasar. Así es. Y hablar un poco de evidencia y está. No sé, Carlos, ¿tú qué crees? Nada, que hace hambre. Así es, gente. Así es. No, Bueno, interesante. Me gustó, me gustó. sí, sí, el objetivo era hacer puntual, así como que cambiamos de tema, Sí. pero es un tema muy interesante, es un tema muy amplio y no podemos hacerle ese mal a la rodilla. Y además, creo que No acompaña, le podemos herir tan feo a la rodilla. sí, 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 no hay que tratarla fea, uno trata bien. Pero creo que además del tema lumbar, la rodilla podría ser la primera o la segunda causa de Sí, sí, consulta sí, a sí, nuestro total, total, consultorio. total, total, Así total. que requiere un muy buen Tonight Physio Show. Así Así que es, por así hoy es. vamos a terminar, vamos a seguir en parte 2 y chicos, por favor, prendan las cámaras para tomar la Metámosle foto. fotito, prendan las cámaras todos les paso al grupo de Telegram la guía mañana, ¿ya? ¿De qué era la guía? La guía es de patelofemoral para que veas que el taping tiene evidencia. Hijo de puta. Bueno, No, vas brother, es que la vida a... es así, la vida es así.
Voy a pagar. golpea mis sesgos, pero uno tiene que ser humilde. Toma, pero ¿de qué color? Dime de qué color es. No, o Dime sea, de qué ahí en la color guía no es. especifica el color. Dime el color, Andrés. No, pero seguramente es del rosado. Eso, lindo. Ya, Bien, métale, gente, métale la vamos foto para que mañana hay que madrugar.